Armaron un monigote, según ellos, simbolizaba al presidente de la República, Jimmy Morales. Representantes del sector turístico se pronunciaron en contra de estas acciones. Indican que estas demostraciones afectan la economía. Los visitantes se llevan una mala imagen de Petén. Ahorita tenemos que ver por qué otras rutas alternas movilizarnos, ¿verdad? Por causa de esto que la gente anda haciendo, apoyando cosas que ni saben qué son, ¿verdad? Ante el obstáculo, los turistas, estudiantes y vecinos de la isla de Flores buscaron formas alternas para llegar a sus destinos, algo que hizo que perdieran más tiempo. Y precisamente desde las 6 de la mañana también se vivieron estas manifestaciones en Quetzaltenango. Distintos bloqueos se realizaron, por ejemplo en San Juan Ostuncalco, como lo vemos a continuación. Por 7 horas consecutivas, el paso por San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, en la carretera entre Xela y San Marcos, estuvo bloqueado, como una medida de presión en contra del gobierno del presidente Jimmy Morales, quien aseguran ha utilizado de forma incorrecta los recursos del Estado y teme ser investigado por la CICIG. Que no es legal. Cuando él antes que entraba decía que iba a hacer pero no cumplió. ¿Qué pasó ahorita? Lo está bajando el pueblo, está robando el dinero. En el camino se observaron vehículos del transporte pesado y en uno de estos se trasladaban pupitres para una escuela en San Marcos. Para una aldea de aquí de San Marcos a dejar unos pupitres porque es para escuela, pero lamentablemente pues verdad que ya no logré pasar. En la cabecera departamental unas 500 personas de diferentes sectores se unieron para rechazar la conducta que denominaron autoritaria del presidente Morales y aseguraron que el mandatario ha tomado decisiones de acuerdo a su conveniencia, como la de militares y empresarios que temen ser investigados por la CICIG. Él manifiesta de que es para defender la soberanía del Estado, lo cual es totalmente falso, ¿verdad? Lo que él pretende es encubrir la corrupción de los distintos poderes de Guatemala. A este gobierno cínico de Jimmy Morales y a estos perversos del gobierno legislativo, que el pueblo estará siempre presente. El pueblo no cesará su lucha hasta ver combatir la pobreza y hasta ver a un gobierno más sano, más saludable. Los inconformes demandaron que el mandatario respete las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y que preste más atención a las necesidades de la población que a la CICIG. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. En Alta Verapaz, desde la noche del domingo iniciaron los bloqueos de carreteras. Pobladores de Panzós interrumpieron el paso en la ruta del Polochic, en el cruce del Rosario. También las rutas hacia el Estor, Caabón y Cobán fueron cerradas. Hoy por la mañana se sumaron vecinos de Cubilhuitz, quienes bloquearon el kilómetro 256 de la ruta entre Cobán y Chisec. En la ruta de las Verapaces, manifestantes cerraron el paso en el kilómetro 132, la cumbre de Santa Elena, en donde taparon el camino hacia la capital y dejaron libre el paso entre Salamá y Cobán. En Chiquimula, líderes campesinos chorquís de la organización Nuevo Mundo expresaron su molestia ante las decisiones tomadas por el presidente Jimmy Morales y anunciaron posibles manifestaciones. Miembros de la organización indicaron que si el gobierno insiste en no dejar que la CICIG continúe en el país y siga con su labor, bloquearán puntos estratégicos de rutas nacionales como medida de presión. Aseguraron que no han sido manipulados por nadie. En Retaluleu, miembros de Codeca anunciaron que este martes caminarán en las calles de los departamentos para solicitar la renuncia del presidente Morales y también harán otras peticiones, pero sobre todo que se mantenga la lucha en contra de la corrupción. Los campesinos comentaron que harán marchas pacíficas y que se dirigirán hacia los parques e instalaciones de gobierno de los departamentos para dar a conocer su inconformidad por las acciones que tomó el gobierno del presidente Jimmy Morales. Osvaldo Hernández, líder campesino, refirió que en Retaluleu se unirán miembros del Sindicato de Comerciantes del Mercado de la Terminal de la Zona 3 de la localidad y la organización juvenil
Voz de Cambio. En Suchitepeques, organizaciones sociales y campesinas tienen planificadas varias manifestaciones que serían desarrolladas entre lunes y martes. Como primera acción, hoy fue bloqueada la carretera entre el cruce a Samayac en el kilómetro 155 de la ruta al suroccidente. Esto por integrantes del Comité de Unidad Campesina CUC y estudiantes universitarios. Según líderes de los movimientos, esperan demostrarle al Ejecutivo que no están de acuerdo con la forma en la que se está gobernando el país. Y unos 1000 pobladores y representantes de varias organizaciones sociales de campesinos en Huehuetenango participaron en una caminata exigiendo la renuncia del presidente Morales, pero sobre todo señalando que la lucha contra la corrupción y la labor de la CICIG debe continuar. Cansados de vivir en el olvido y de no tener acceso a servicios básicos, autoridades ancestrales, campesinos y representantes de distintas organizaciones se unieron hoy para denunciar que la corrupción es la causa de la pobreza en el país y cuya responsabilidad ha sido de los gobiernos. Creemos que en Guatemala hoy por hoy estamos en un grave riesgo de retroceso de la frágil democracia que se ha venido construyendo a partir de los acuerdos de paz. Por lo tanto, nuestra posición y nuestro llamado a todo el pueblo de Guatemala es que tenemos que avanzar, nunca retroceder al pasado oscuro. Lamentablemente los tres poderes del Estado son los responsables, es un sistema, es una estructura de Estado que no responde a los intereses del pueblo, ¿ya? Y por lo tanto, pues nosotros condenamos esta acción de los gobiernos, ¿verdad?, que han cometido toditos. No tener oportunidades en las comunidades ha significado un atraso para las mujeres y consideran que las acciones del gobierno por expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala han desviado el rumbo del gobierno. Estamos en apoyo no al pacto de corruptos. Ya es demasiado lo que ha sucedido en Guatemala. Ya queremos que el pueblo pues goce de la democracia, que ya no tengamos miedo a salir a las calles. Esto es histórico porque desde ya muchos años pues la corrupción siempre ha estado, entonces eso hace que los pueblos han tenido atraso en educación, en salud, en vivienda. En pancartas se pudo observar mensajes de rechazo al presidente Jimmy Morales, la corrupción y la esperanza de tener un mejor país. Por una Guatemala en paz, desde Huehuetenango reportó Mike Castillo, Noticiero Guatemala. Pedimos al señor Jimmy Morales que haga su renuncia. Y organizaciones sociales y vecinos de varios municipios de Quiché realizaron caminatas, concentraciones y bloqueos de rutas en el departamento, exigiendo también la renuncia del presidente Morales y la continuidad de la CICIG. Un sacerdote maya recibía a las 3 columnas de manifestantes que salieron de diferentes puntos de Santa Cruz del Quiché para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales, con una baja participación. No así en el kilómetro 288 de la ruta 7W en el entronque de Cunén, Quiché, donde cientos de manifestantes bloqueaban la carretera en el acceso principal a los municipios del norte del departamento. La población de Quiché dice presente en este momento y decirle al señor Jimmy Morales que las decisiones que está tomando ahorita en contra de la CICIG, en contra del Ministerio Público, en contra de la Procuraduría de Derechos Humanos, no es decisión del pueblo, es decisión de los corruptos, ¿verdad que sí? Eso es lo que está haciendo este señor. Las autoridades indígenas le indicaron al mandatario que corrija el camino y se permita a la CICIG continuar en Guatemala. Para nosotros la CICIG está desarrollando un papel muy importante aquí en Guatemala, y el hecho de que el presidente Jimmy Morales haya tomado la decisión de expulsarlos para nosotros es inaceptable. Nosotros queremos como pueblo, yo creo que es el sentir de los que estamos acá ahorita, es que la CICIG debe de continuar. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. ¿Y qué ocurría en el Congreso de la República? Durante el discurso de toma de posesión, el presidente del Congreso, Álvaro Zú Escobar, dijo que los años de intervención extranjera abusiva estaban terminando, esto en alusión a la Comisión Internacional en contra de la Impunidad.
Hoy puedo decir que los años de la injerencia extranjera abusiva ha comenzado a terminar. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es historia y va quedando en la memoria de los guatemaltecos como otro experimento fallido de la Organización de las Naciones Unidas. A los guatemaltecos me dirijo y les digo, nunca más un experimento impuesto desde afuera en nuestra patria. Nunca más cedamos nuestra soberanía a los intereses espurios de burócratas internacionales y de ONGs cooptadas. Nunca más permitamos que otros decidan por nosotros. Propongo la necesidad de replantear los términos bajo los cuales mantenemos relaciones con las Naciones Unidas y sus diferentes organizaciones adscritas. Otros países lo están haciendo. ¿Por qué nosotros no? Y Arzúa Escobar también mencionó que jueces habían sido presionados por sus resoluciones y que es algo que tiene que terminar en Guatemala. La República se compone de 3 poderes independientes y la subordinación entre los mismos está prohibido. En nuestro régimen republicano no puede haber un cuarto poder que se inmiscuya y busque subyugar las funciones y responsabilidades de los poderes del Estado, porque en ese momento la soberanía del pueblo es sustituida por la dictadura de los jueces. Esa es la razón por la que tenemos que tener muy claro que la democracia es más que las elecciones. Las elecciones pueden ser legales, pero no ser legítimas. Muchos de nuestros jueces han sido presionados, obligados a proceder contra sus convicciones profesionales. No podemos permitir que la justicia se ejerza bajo el régimen de miedo y la amenaza. Hay magistrados y jueces que cuando actúan y deciden apegados a la ley y no bajo coacción, son perseguidos y defenestrados. Esto tiene que terminar en Guatemala. Y el presidente Jimmy Morales en su discurso hizo referencia a las nuevas corrientes ideológicas que, según dijo, hay 2 caminos: o se respetan las leyes del país o lo que establece el nuevo orden mundial, que podría ser el nuevo colonialismo. Llegan los años 80 y 90 con la globalización y el neoliberalismo. Y en contraposición, el socialismo del siglo XXI o el neocapitalismo o cualquier otra corriente que ustedes quieran. Pero resulta que ahora el tablero mundial de los países grandes y de las grandes economías y de las organizaciones poderosas cambian las reglas del juego y nosotros tenemos 2 rutas. Guatemala y nuestras leyes y nuestras políticas, o la nueva propuesta del orden mundial que parece ser un nuevo colonialismo. La nueva colonización consiste en imponernos formas de pensar, de actuar, de convivir por encima de nuestras leyes y de nuestra Constitución. Por otro lado, nuestra Constitución protege la vida, la persona, la familia, y mientras yo tenga fuerzas para defender mi patria, mi fe y mi familia, lo haré, se los juro. Y el presidente Morales dijo además que durante su gestión se ha incautado más droga que en los últimos 2 gobiernos. Agradeció además al Ejército de Guatemala por su labor y también solicitó a la Policía Nacional Civil que trabaje para disminuir la delincuencia. Era un compromiso de Guatemala retirar al Ejército de las tareas de seguridad ciudadana. Lo hicimos. El mismo Ejército hoy, mejor equipado, más profesionalizado, está velando por nuestra soberanía en nuestros mares, pero también lo tiene que hacer en aguas adentro. Estamos también dándoles capacidades para que nuestros cielos sean protegidos y, por supuesto, nuestras fronteras terrestres.
Quiero agradecer públicamente al Ejército de Guatemala que nos acompañó cerca de 15 años en la seguridad ciudadana. Gracias. Y Policía Nacional Civil, felicitaciones por los logros que nos está mostrando, y es una orden mantenerlo así y mejorar. Y el gobernante agregó que quien rompa las leyes deberá enfrentarse a la justicia, justo cuando solicitaba que cuidaran además el aeropuerto. Se realizaron acciones para mejorar la logística portuaria y aeroportuaria del país, dando como resultado el reconocimiento del Aeropuerto Internacional La Aurora como el tercer aeropuerto con la mejor calificación obtenida a nivel latinoamericano. Por esa razón, cuidémoslo. Cuidémoslo. Cuidemos lo nuestro. Un paréntesis, no rompamos leyes. El que rompa las leyes tendrá que verse ante la justicia. Y según el presidente Morales, uno de los logros de su gobierno es el incremento de la refacción escolar, esto con la finalidad de reducir la desnutrición en Guatemala. Es así como se han desarrollado acciones para el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad educativa y la mejor calidad nutricional de la alimentación escolar, beneficiando a más de 1.9 millones de alumnos de los niveles preprimario y primario. Al haber incrementado la asignación del programa de alimentación escolar de 1 quetzal con 11 centavos en la capital y de 1 quetzal con 58 centavos en el interior del país, a 3 quetzales por alumno en todo el territorio nacional, y que por cierto, gracias a ustedes y el trabajo conjunto, este año ya se empezó a dar 4 quetzales por niño y está ya el dinero en los bancos para que pueda ser utilizado de la forma correcta por los padres de familia. Esto garantizará la calidad nutricional de la alimentación escolar. Y estos discursos se dan en el marco de la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Congreso. Álvaro Arzú Escobar seguirá al frente del organismo legislativo. El último año de la octava legislatura inició con la juramentación de la nueva Junta Directiva. Álvaro Arzú Escobar seguirá al frente del Congreso como el presidente en su segundo año consecutivo. Felipe Alejos Lorenzana, de Todos, asumió como primer vicepresidente, cargo que ha ocupado en los últimos 3 años. La segunda vicepresidencia será ocupada por la diputada Flor de María Chajón, de FCN Nación. Armando Escrivá, de la bancada Alianza Ciudadana, fue juramentado como el tercer vicepresidente. La primera secretaría seguirá ocupándola Estuardo Galdames, de FCN Nación. La segunda, Manuel Giordano, también de la bancada oficial. Juan Ramón Lau, de Todos, seguirá en la tercera secretaría, cargo que ocupó en 2018. Julio Lainfiesta, de UCN, tomó posesión como cuarto secretario y en la quinta secretaría asumió Aníbal Rojas, de Viva. La directiva está integrada por diputados de FCN Nación, UCN, Viva, Alianza Ciudadana, Todos y Unionista. A partir de este lunes inicia el periodo de sesiones ordinarias y los diputados retomarán las sesiones plenarias de martes y jueves. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Luisa Che. Y mientras se realizaba esta sesión solemne en el Congreso de la República, decenas de manifestantes salían desde la Cámara de la Industria hacia el Congreso, la Corte de Constitucionalidad y el Palacio Nacional de la Cultura para expresar su rechazo al gobierno del presidente Morales.
más de 50 organizaciones, dentro de ellas campesinos, organizaciones religiosas de defensa de los derechos humanos, así como la Asociación de Estudiantes Universitarios, marcharon contra el presidente Jimmy Morales y diputados del Congreso de la República. La manifestación, que empezó en el edificio de la Cámara de la Industria, primero se encaminó al Palacio de Justicia en la zona 1 capitalina. Luego el recorrido prosiguió al Ministerio de Gobernación, pasaron por el Congreso de la República para luego desplazarse a la Corte de Constitucionalidad y finalizar en la Plaza de la Constitución. Esta es una expresión que en Guatemala ya no aguantamos la corrupción, la impunidad, lo que está haciendo el presidente. Qué lamentable que un presidente como él no tenga este apoyo ciudadano y sobre todo que todavía siga en el poder después de desobedecer las órdenes de la máxima Corte de Constitucionalidad. Su renuncia, porque en este momento ya él, con las denuncias que tienen contra él ya no tiene la solvencia para seguir gobernando este país y asimismo para poder denunciar al pacto de corruptos que están enquistados en el Congreso de la República. También venimos a respaldar a la Corte de Constitucionalidad por los fallos que han estado dando a favor del pueblo. El centro histórico fue acordonado por fuerzas de seguridad. Los agentes impidieron el paso a los manifestantes alrededor del Congreso y luego buscaban evitar su llegada al Palacio Nacional, pero luego de un diálogo despejaron el camino. Vemos que pareciera que estamos en una guerra, en una cárcel, un despliegue desproporcional de fuerza de seguridad. Todos estos agentes que ellos no tienen la culpa, sino la culpa tienen sus jefes, porque tendrían que estar cuidando a los guatemaltecos honrados de la delincuencia, no estar aquí asoleándose por gusto. La verdad que eso no tiene sentido. Afuera del Palacio Nacional, un grupo de guatemaltecos también instaló varios sacos de harina con el rostro de Jimmy Morales, haciendo alusión al 14 de enero de 2014, cuando ocurrió el harinazo contra Roxana Valdetti. No que renuncie, está despedido. Estamos revocando el mandato. Ha sido incapaz, corrupto, cómplice, autor de cualquier cantidad de delitos. ¡Fuera! Estoy consciente de que la pobreza extrema y muerte es culpa de los corruptos de este país. Por eso salgo como ciudadano a manifestar para que el pueblo agarre conciencia y sepa que en este país, no por gusto, tenemos la parte más grande de los países centroamericanos de pobreza, desnutrición, y lo que no se reporta es la muerte, la educación. Este país no se desarrolla porque no hay educación, no hay escuelas. Entonces, ¿dónde está el dinero del país? Está en el Congreso, donde se están recetando lo que se les da la gana. Realmente el presidente ya con sus actitudes ya salió de la normalidad y que realmente el pueblo de Guatemala ya no quiere este tipo de gobiernos. Entonces hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se dé cuenta que el pueblo de Guatemala ya no quiere a este gobierno, porque este gobierno apoya la corrupción y la gente está luchando para que eso ya no suceda. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Emilio Artiga. Y antes de la pausa le informamos que Cancillería guatemalteca cerró sus puertas sin aviso alguno. Este lunes, con un papel, se indicaba que no se prestarían servicios por causa de fuerza mayor. Esto era lo único que encontraron decenas de guatemaltecos que llegaron a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchos de los usuarios manifestaron que el ministerio no avisó por ningún medio que no atendería. Algunos incluso llegaron desde el interior del país, lo cual les representó gastos en pasaje e incluso hotel, porque no pueden ir y venir en un día a sus lugares de origen. Solo en un espacio de 20 minutos, unas 30 personas se acercaron a ese ministerio y se retiraron con la frustración de no haber sido atendidos. Aparte de ser la sede de la Cancillería, dentro del inmueble funciona el Consejo de Atención al Migrante, a donde también es frecuente que se acerquen muchas personas para coordinar apoyo o auxilio para familiares en Estados Unidos. Algunos incluso llegan para tratar de averiguar el paradero de migrantes extraviados. Cancillería se limitó a señalar que era parte de una serie de amenazas que habían recibido y por ello decidieron cerrar las instalaciones, aunque la seguridad no se incrementó
en el lugar. 18 horas con 27 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos en breve. Quédese con nosotros. Y las bajas temperaturas podrían continuar por lo menos 48 horas más, así lo afirman las autoridades de meteorología. Se tiene previsto incluso algunas lloviznas que estarían afectando parte del territorio guatemalteco. Durante las siguientes 24 y 48 horas, las temperaturas bajas afectarán la tarde con nublados y vientos acelerados. Esto continuará más en horas de la madrugada. Se tiene previsto para fin de semana el clima mejore. El frente frío al norte de Guatemala continuará favoreciendo la entrada de humedad fuerte. Actualmente se tiene previsto nublados y lluvias sobre la mayor parte del norte y franja transversal del norte y Caribe. Esperamos de que durante los siguientes 2 días sigamos teniendo estas condiciones lluviosas en esta región norte y el Caribe, teniendo acumulados muy importantes durante las siguientes horas. Esperamos también de que la velocidad del viento por el sistema de alta presión siga estando bastante acelerado, cercano a los 40 kilómetros por hora en la ciudad capital, pudiendo ser mucho más veloz en sectores montañosos o con cañones, sobrepasando incluso los 70 kilómetros por hora, por lo que recomendamos a la población que debido a esta velocidad del viento podría favorecerse la caída de ramas de árboles o de vallas publicitarias, y siempre se recomienda la precaución en ese sentido. Los nublados también se presentarán en el oriente y occidente con posibles lluvias. Los expertos en meteorología detallaron que el occidente del país será el área más afectada con frío y lluvia durante el fin de semana. Por una Guatemala en paz en cámara, Oscar Rivas reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Información desde Retaluleu. Autoridades reportaron el hallazgo de 35 paquetes de cocaína en el interior de un vehículo en la cabecera departamental. La droga podría valorarse en al menos 350,000 quetzales, informaron las fuentes oficiales. Las autoridades también afirmaron que el vehículo con placas particulares 202GYL era conducido por Ariel Arnoldo López Vázquez, de 26 años, originario de Catarina, San Marcos, quien quedó detenido y luego fue trasladado a un juzgado para resolver su situación legal. El Ministerio Público informó que los paquetes estaban escondidos en caletas del asiento del copiloto y también asientos traseros, y que fueron extraídos por efectivos de la Unidad Antinarcótica de la Policía Nacional Civil junto al personal de la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad. Luego de efectuar la prueba de campo a la sustancia, el resultado fue presuntivo positivo para cocaína. Gualberto Sotz, de la Fiscalía Regional contra la Narcoactividad de Quetzaltenango, argumentó que según la información que tienen, el vehículo provenía de la capital y se dirigía posiblemente a San Marcos. Al hacerle un registro a los paquetes, se localizó en uno de ellos un GPS, el cual será puesto bajo investigación. Continuamos con más información. Y el Tribunal de Mayor Riesgo B no logró iniciar el debate en contra de 15 sindicados por el supuesto caso de lavado de dinero. A ellos se les acusa en el caso conocido como lavado y política, en donde está implicado Francisco Morales, alias Chico Dólar, y el abogado del exdiputado Jaime Martínez Loaiza no se presentó a esta audiencia, por lo que tuvo que ser reprogramada. El tribunal resolvió decretar el abandono del defensor Eric Rolando Witz, quien no llegó al debate por estar sometido a un tratamiento de nebulización respiratoria. La jueza estimó darle un tiempo prudencial. Desde la carceleta, el exdiputado Jaime Martínez Loaiza manifestó que estaba en contra de que se le nombre otro abogado. Me tienen que respetar mis derechos de defensa. Y segundo, yo no puedo confiar en nadie porque no conozco a ningún abogado. Muy bien, señor acusado. Precisamente porque respetamos su derecho de defensa es que estamos pidiendo un abogado de la defensa pública de forma urgente. El tribunal estableció un plazo de 48 horas para que el exdiputado pueda ser asistido por un abogado de su confianza. Y para evitar que se suspendiera el debate, solicitó un abogado de la defensa pública penal, pero por imposibilidad de la defensa pública tampoco se presentó. El debate iba a dar inicio en ausencia del sindicado Maximino Milagro
Milagro de Jesús Gómez, que no fue trasladado de la cárcel por padecer quebrantos de salud. Ahora será juzgado en otro proceso. El tribunal resolvió separarlo. Han indicado que el señor se encuentra enfermo y por esa razón es que no lo han enviado. Por esa razón, en este momento, el tribunal ordena la separación del señor Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano, quien deberá ser juzgado en forma separada en otro debate. La mandataria de la CICIG, Astrid Escobedo, también presentó una excusa debido a la decisión del presidente Morales de anular el acuerdo de la CICIG. El tribunal estableció que como querellante, ella podrá incorporarse en cualquier momento del juicio. El debate dará inicio mañana en contra de 14 sindicados implicados en una red de lavado que operaba en Jutiapa y lugares fronterizos. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Información en vivo con nuestro compañero Alberto Cardona. Ha sido tendencia en las redes sociales la detención de 2 personas del staff del grupo mexicano La Tracalosa de Monterrey. Ellos fueron detenidos en el aeropuerto internacional Aurora al no reportar más de $10,000 que transportaban en el equipaje. Alberto nos tiene los detalles de esta captura. Adelante, Alberto, con lo último de estas detenciones. Gracias, William. Muy buenas noches. Pues las autoridades de la Policía Nacional Civil ya han trasladado acá a la torre de tribunales a 2 hombres de origen mexicano que ya han sido identificados como Ricardo Mendoza Treviño y Rubén Alejandro Rivera, pertenecientes al staff del grupo de banda mexicana La Tracalosa de Monterrey. Esta mañana, al momento que pretendían trasladarse a México vía aérea para abordar una aeronave en el aeropuerto internacional La Aurora, pues son detenidos por las autoridades policíacas. Les descubren en sus valijas dólares, cierta cantidad que no pudieron presentar algún tipo de información de cómo habían obtenido el dinero. Se les localizó a uno de los mexicanos $10,700 y al segundo mexicano $10,300. Durante la diligencia que realizó el Ministerio Público en el interior del Ministerio Público, se fue contando billete por billete. Ya han sido trasladados, como repito, acá a la torre de tribunales. Ninguna de las 2 personas, ni Ricardo Mendoza Treviño y Rubén Alejandro Rivera, las 2 personas de staff de este grupo de banda mexicana, pues quisieron brindar declaración alguna a los medios de comunicación, tanto de prensa nacional como internacional. A esta hora ya de la noche no se ha presentado ningún abogado defensor. Ya se mantienen en las carceletas, ya no se puede acercar para poder entrevistarlos o realizar algún tipo de imágenes o fotografías. Ya se ha dado el tiempo producente, han indicado las autoridades policíacas. Se desconoce si en horas de la noche madrugada pues estaría escuchando la primera declaración de estas 2 personas que fueron detenidas. Hay que recordar que son acusados del delito de lavado de dinero, y este delito, según la información que nos han podido dar a conocer pues algunos ya abogados defensores que se han trasladado hacia este sector, no tiene medida. También cabe destacar que estas 2 personas participaron ayer junto al grupo musical La Tracalosa de Monterrey en la feria en Guastatoya, una feria que ha durado 4 días, y este grupo musical pues tuvo el cierre de la feria de Guastatoya. Esta mañana pretendían, como repito, viajar hacia México, pero las fuerzas policíacas han descubierto dólares en sus valijas, William. Información de nuestro compañero Alberto Cardona al respecto de la detención de estas 2 personas del staff del grupo musical mexicano La Tracalosa de Monterrey. Como lo observaba usted en las imágenes, fueron trasladados a torre de tribunales y están pendientes entonces en el proceso que se abre por transportar más de $10,000 sin reportar y tratar de salir del país, específicamente en el aeropuerto internacional La Aurora. La información de nuestro compañero Alberto Cardona. Nosotros vamos a otros temas, y a petición de los padres de familia se ha incrementado la seguridad en centros educativos en Mixco. Desde hoy, 400 policías resguardarán las zonas escolares.
Ante el inicio del ciclo escolar 2019, la Municipalidad de Misco ha recibido solicitudes de centros educativos y padres de familia para reforzar la seguridad de las escuelas, colegios e institutos del municipio, en donde se incrementó la seguridad en los centros educativos ubicados en las zonas de alto riesgo. Han sido trasladados a la Escuela Federal José de San Martín en la zona 1 de Misco, así también como la Escuela Tierra Blanca en zona 1. También se prioriza la Escuela 1 de Julio, zona 5 de Misco, zona 6 de Misco en Colonia Santa Marta, y esperamos con ello de que nuestros jóvenes, nuestros menores no sean reclutados a las pandillas, y es por ello que hacemos el llamado también a los padres de familia para evitar que ellos también tengan ese contacto con las redes sociales o establecer con quienes se comunican, ya que los pandilleros también reclutan a través de las redes sociales o de Facebook. Anteriormente teníamos hasta 20 asesinatos en la colonia El Milagro, del mismo número en la colonia Carolingia. Teníamos entendido del refugio de extorsionistas. Todo esto se ha ido trabajando en conjunto con la Policía Nacional Civil, con el ente investigador, y hemos visto reflejado que ha disminuido los temas de violencia. Pues siempre lo ha habido violencia, pero los policías siempre están cuidando aquí en la escuela. Los índices de violencia han disminuido en 75%. Actualmente se desplazan 300 efectivos de la Policía Municipal en todo el municipio y 200 agentes de la Policía Nacional Civil resguardan la entrada y salida de los estudiantes. Según el portavoz de la Municipalidad de Misco, la seguridad se incrementará hasta abarcar todos los centros educativos de Misco. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y el expresidente de la Cámara de la Construcción y representante de Asfaltos de Guatemala, José Luis Agüero, declaró ante el juzgado 11º que no conoció al señor y ex candidato presidencial Manuel Valdizón ni a nadie de los 20 implicados en el caso conocido como Transurbano. Ante el juez José Eduardo Cojulum, el constructor José Luis Agüero inició su testimonio, recordando que había declarado en la audiencia del caso denominado Construcción y Corrupción, que se encontraba fuera del país cuando se descubrió el escándalo. En ese momento regresó a Guatemala para decir la verdad, aceptando haber pagado sobornos, a cambio de que el Estado le cancelara una deuda de 55 millones de quetzales. En esta ocasión, señoría, si quiero, por eso estoy aquí sentado, porque sí, quiero decirle que tengo ningún documento que darles. En este caso en particular, dijo que no tiene nada que decir. Expresó que la Fiscalía solo tiene un medio de prueba en su contra. Se trata de un documento que pareciera que es un giro normal de la empresa. Rechazó cualquier vínculo con Manuel Valdizón. La Fiscalía lo señala del delito de financiamiento electoral ilícito, 407 literal 0. Otras 4 personas también rindieron su testimonio, de 8 que fueron llamadas a declarar en esta audiencia. Definitivamente yo no conozco a nadie de los que están aquí presentes, nunca me comuniqué con nadie de los que están aquí involucrados. No conocí al señor Valdizón, lo conocí públicamente porque fui presidente de la Cámara Comunitaria de la Constitución en actos públicos, pero nunca lo conocí personalmente. Entonces no tengo nada que realmente decirle. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. En noticias internacionales, un equipo de buceadores halló una caja negra del avión de Lion Air que se estrelló frente a las costas de Indonesia el pasado 29 de octubre. Este percance dejó 189 fallecidos. Un equipo de buceadores encontró la segunda caja negra del avión de Lion Air que se estrelló frente a las costas de Indonesia el pasado 29 de octubre, dejando 189 muertos. El anuncio fue hecho el lunes por las autoridades indonesias. La grabación de las comunicaciones de la tripulación podrá ayudar a entender a los investigadores por qué el aparato se desplomó al mar 13 minutos después de haber despegado de Yakarta. El avión acababa de entrar en servicio. La primera caja negra, que contiene los registros de los datos técnicos, había mostrado que hubo problemas del indicador de velocidad. El aparato había sufrido problemas parecidos en un vuelo anterior, pero los pilotos pasaron al piloto automático para recuperar el control del aparato. Los investigadores no explicaron por qué los pilotos del último vuelo no pudieron hacer lo mismo. Y el mar de la Patagonia chilena está dando luces sobre el futuro del cambio climático y sus efectos en la fauna marítima.
La ballena jorobada, un gigante del océano de unas 30 toneladas, viaja miles de kilómetros para alimentarse aquí, cerca del glaciar de Santa Inés, en la Patagonia chilena. Pero el cambio climático podría alterar su ciclo de vida. El glaciar se está derritiendo, revelando rocas que eran invisibles y vertiendo grandes cantidades de agua dulce en el océano. Algo que puede traer serias consecuencias para las ballenas, porque si la composición del agua cambia, dañaría la cadena alimenticia. Que un cambio dentro de la microalga puede generar cambios en la estructura secundaria o animales que se alimentan de esta. Mientras mayor microalgas yo tengo, de forma normal, estos organismos que es el zooplancton, que son los que se comen estas microalgas, van a poder alimentarse y traspasar esta energía que ellos consumen de esta microalga hacia los eslabones superiores, como son las ballenas o delfines, lobos que habitan en esta zona. Luego de 2 días de navegación a través del estrecho de Magallanes, este grupo de investigadores llega a los pies del glaciar para recuperar esta boya que ha estado sumergida durante 8 meses. Los sensores que cuelgan de ella a 10 metros de profundidad han guardado información valiosa de estas aguas para monitorear los cambios en el ecosistema. De por sí es como un experimento propio de la naturaleza, ya porque nos permite, sin tener que experimentar en el laboratorio, a través de medir el sistema, podemos saber qué pasaría en tales condiciones sin tener que imaginarnos qué es lo que pasaría. Las áreas cercanas a los polos son particularmente vulnerables al cambio climático. Los investigadores dicen que entender lo que está sucediendo en el área alrededor de la Patagonia puede permitirles vislumbrar el futuro, ayudándoles a predecir cómo el cambio climático afectará a otros lugares hacia fines de siglo. Las aguas de las altas latitudes, tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur, contienen una gran cantidad de información biológica, físico-química, en general información ambiental, que puede servir para la toma de base de decisiones importantes en los planes de conservación de los países desarrollados y de todos los países en general. Mientras tanto, el sensor se coloca de nuevo en el agua para seguir vigilando el glaciar que se derrite. Consternación y asombro dejó la muerte de Carlos Juárez Izquierdo, mayor de los bomberos voluntarios, quien fue inhumado este día en el Cementerio General de Quetzaltenango. En medio de aplausos, el cortejo fúnebre recorrió las distintas calles de Quetzaltenango. El mayor perteneció por 45 años a la 5ª estación de los bomberos voluntarios y estuvo al servicio durante 60 años. Juárez, a sus 79 años, era el socorrista más veterano de la institución. La trágica muerte del bombero conmocionó a la sociedad quetzalteca desde el pasado sábado, cuando su cuerpo fue hallado sin vida en la vivienda ubicada en la diagonal 33450 en la colonia El Bombero, en la zona 8 de Quetzaltenango. Además de su cadáver, también estaba el de una mujer identificada como Denise Fonseca, de 33 años. Los indicios del caso señalaban a Norman Alberto Juárez Pineda, hijo del bombero ultimado, como el principal sospechoso, pero este se suicidó ayer en Sololá, día en el que también se había girado una orden de captura en su contra por 2 delitos. Y también este día fue inhumado en Concepción, Chiquirichapa, el cuerpo del niño Leonel Alexander Villagrés Sánchez, quien murió el pasado 2 de enero en un incendio en Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. En el siniestro también fallecieron su madre, Ana Sánchez, y su hermana, Aranza Méndez Sánchez, de 2 años. Los pequeños y su madre fallecieron luego de un incendio que consumiera la vivienda, donde también quedaron heridos otros 2 menores que se recuperan en un centro asistencial del país norteamericano. El niño de 8 años llegó repatriado el fin de semana luego de que los connacionales apoyaron con el trámite. El pequeño fue velado en la aldea Los Duraznales, en donde vive la familia del padre, que actualmente se encuentra en Estados Unidos. Cientos de personas acompañaron el recorrido del féretro. El domingo reciente llegaron a Concepción los cuerpos de la madre y la hermana de Alexander, que según informaron los familiares serán velados y sepultados mañana.
en el Cementerio General de Concepción, Chiquirichapa. Y la falta de maestros en la escuela oficial de la colonia La Independencia en la zona 2 de Escuintla motivó que las madres de los niños que allí estudian acudieran a la Dirección Departamental de Educación en esa ciudad, en donde aseguran llevan años solicitando docentes, pero aún no tienen respuestas. La falta de maestros no es el único problema que afrontan los más de 180 niños que fueron inscritos en el presente ciclo escolar, pues hay carencia de aulas, los servicios sanitarios se encuentran en mal estado y no hay agua entubada, situación que tiene preocupados a los padres de familia. Son 3 maestros los que necesitamos, uno para prepa, uno para quinto y uno para sexto. Y de aquí no nos vamos a mover, aquí vamos a estar todos los días hasta que nos manden maestros. Este tipo de precariedades no solo las padece esta escuela, pero los otros establecimientos no lo denuncian, pues maestros y directores temen ser sancionados. Que después nosotros nos llaman la atención, ese es el problema. Créanme que de hecho yo estoy aquí ahorita apoyando a los padres de familia, pero muchas veces a nosotros también así como que nos reglamentan ciertas cosas. Las necesidades son docentes, nada más que docentes, porque sí tenemos alumnos de quinto y sexto que necesitan. En otros establecimientos educativos también hay falta de docentes, situación que según autoridades están en gestión para resolverla. También los directores de los centros educativos son los responsables de readecuar sus recursos de acuerdo a las necesidades. Hay maestros que tal vez están subutilizados y que ahora hay que ver la situación de la demanda educativa para poder mover estos recursos y poder cubrir esa necesidad. Por una Guatemala en paz, informó para Noticiero Guatevisión Carlos Paredes. Y de Escuintla vamos a Antigua Guatemala, donde un revés recibieron los sindicatos municipales porque el Consejo no aprobó el aumento del 5% al salario mínimo que se acostumbra cada año. Además, unos 500 empleados tuvieron que firmar su contrato laboral de este 2019 para recibir el salario respectivo. De acuerdo al pacto colectivo entre los sindicatos y la comuna antigüeña, el aumento del 5% al salario mínimo debe darse cada año. Sin embargo, el Consejo no aprobó ese aumento por contar con el mismo presupuesto del año pasado. Según la información que teníamos es que estaban pendientes de que el Consejo aprobara un posible 5% de aumento de conformidad con el pacto colectivo. Sin embargo, al parecer la respuesta es negativa de parte del Consejo. Más de 500 trabajadores firmaron su contrato laboral para este año. Los sindicatos aseguran que verificarán si existe alguna ilegalidad que podrían denunciar ante el juzgado de trabajo. Estamos pidiéndole también a Recursos Humanos que sea un poco más consciente y que no ponga cláusulas ilegales en los contratos, porque eso nos obliga como organización sindical a presentar una denuncia colectiva a favor de los trabajadores municipales y conservar el derecho que los asiste. La no aprobación del presupuesto para este año no permite atender las demandas sindicales de aumento al salario mínimo, pues regirá el mismo monto del año pasado. Este es un evento que se realiza año con año, es una renovación de contratos anuales. Algunos son renglón 022 y otros son renglón 031. El Honorable Consejo Municipal votó en contra por diversos motivos, unos de ellos el tema financiero y pasa por la no aprobación también del presupuesto 2019. Por una Guatemala en paz, reportó para el noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Y el alcalde de Morales, Izabal, junto a su consejo, denunció en una conferencia de prensa posibles amenazas por parte de la familia Mendoza Mata, derivados de un conflicto por una propiedad donde funcionan dependencias municipales. De acuerdo al jefe edil, el terreno a un costado del polideportivo de la localidad, donde se construyeron oficinas municipales, no cuenta con registro de venta, por lo que siempre ha pertenecido a la comuna. Temo por mi vida y temo por la vida de mi familia. Mismo temor que tienen cada uno de los síndicos y concejales de este consejo municipal y de igual manera de la vida de sus familias. Estamos anuentes y obligados a respetar una o más resoluciones judiciales que ordenen la entrega de los edificios construidos con fondos del Estado y de la municipalidad,
si fuera el caso y si la ley respectiva lo manda. Por su parte, Guillermo Mendoza, hijo de Haroldo Mendoza Mata, indicó que ellos buscan recuperar únicamente lo que les pertenece y agregó que en ningún momento han existido amenazas de su familia hacia las autoridades. Aclaramos que si el señor alcalde Francisco Capa se siente amenazado, él, su familia y su corporación municipal, como lo manifestó, no proviene de parte de mi padre ni de ningún integrante de la familia. Seguiremos con el proceso legal iniciado, dejando siempre constancia de nuestra disposición a encontrar una salida conciliatoria directa al problema relacionado con la usurpación de los terrenos de propiedad de mi padre. Por una Guatemala en paz, César Hernández, Noticiero Guatevisión. Regresamos a Ciudad Capital, pues tras la presentación de este tercer informe de gobierno del presidente Morales, se reunió con los alcaldes de todo el país. Nuestro compañero David Sanchinelli tiene detalles de esta reunión. El mandatario Jimmy Morales el pasado viernes 11 de enero, por medio de los gobernadores, le pidió que convocara a los alcaldes a una reunión privada, el cual se llevaría a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura este lunes a las 14 horas. Algunos alcaldes al momento de ingresar a la reunión indicaron que sería para conocer el informe de gobierno y el presupuesto para este año. Solo nos convocaron que iba a haber una reunión donde nos iba a dar lo del presupuesto, de cómo había quedado, su informe. ¿No se metieron otros menores? No, sinceramente no. Solo nos convocaron para eso. A la hora de ingresar al Palacio Nacional de la Cultura, los agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia les retiraron a los jefes ediles sus teléfonos celulares, esto para evitar cualquier filtración. Según uno de los alcaldes que asistió a la reunión privada, el cual no quiso ser mencionado, indicó que entre los temas que trataron se encuentra el informe de gobierno, el trabajo de las carreteras donde incluso les dieron unos folletos a los alcaldes, el presupuesto para este año, el trabajo de la restauración del Palacio Nacional de la Cultura y un recorrido en las instalaciones, además de los 4 ejes de Consejo de Desarrollo, entre ellos agua potable, drenajes, salud y educación. Algunos alcaldes le agradecieron al mandatario Morales por el trabajo que ha realizado en sus municipios, entre ellos se encuentra el alcalde de Guastatoya, de San Diego Zacapa, Quiché y Tajumulco. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Noé Medina. Y con esta información nosotros concluimos esta emisión, como siempre agradeciendo su sintonía e invitándoles, como todos los días, a que se queden en la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, muy buenas noches.